tardes y bienvenidos a la segunda de las conferencias que hemos programado con motivo de la exposición dedicada a la arquitectura asturiana entre los años 1950 y 1965, que puede verse en el edificio de la ampliación del Museo de Bellas Artes de Asturias en su sala de exposiciones temporales, planta -1. Si hace 2 semanas aproximadamente tuvimos a Antón Capitel, que nos hizo y nos trazó un panorama general de esta arquitectura asturiana tan renovadora, tan conectada con la modernidad de su tiempo, no solo con la modernidad nacional, sino también la española, sino también la internacional. Las 2 próximas conferencias las vamos a dedicar a 2 arquitectos representados en esa exposición, sobre los que queremos hacer 2 aproximaciones, como son José Gómez del Collado y Juan Mayaure, 2 arquitectos importantísimos que vamos a tratar de analizar en lo que a su talante renovador para este periodo concreto de los años 50 y 60 se refiere. Hoy le toca el turno a José Gómez del Collado, este arquitecto tan singular, tan original, tan influido por la vanguardia, en este caso por la vanguardia internacional, y que hizo de Cangas una suerte de laboratorio, desde el que trabajó y sobre el que trabajó, dejando algunas de las mejores obras y edificios de todo ese periodo. Para hablar de este arquitecto magnífico y bajo el título de Gómez del Collado, Arquitectura como Arte, tenemos a José Ramón Puerto, que es el conferenciante que voy a presentar y, sin lugar a dudas, el máximo conocedor de la obra y de la figura de este excepcional creador, porque lo podemos calificar como creador. José Ramón Puerto es licenciado en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Es arquitecto fundador del estudio Puerto y Sánchez Arquitectos y ha trabajado también como técnico en la Agencia de Desarrollo de Cangas del Narcea entre los años 2002 y 2005. Entre 2011 y 2014 ejerció como concejal de urbanismo en el ayuntamiento de esta misma localidad de Cangas del Narcea, y desde mayo de 2016 es vocal de cultura del Colegio de Arquitectos de Asturias, a quien queremos agradecer la ayuda y la colaboración que nos ha prestado tanto para la realización de esta exposición como para la programación de esta conferencia. En la actualidad, José Ramón Puerto compagina su labor como arquitecto, por la que ha sido premiado en distintas ocasiones, con la de investigador en particular sobre la figura de este arquitecto, del que está ultimando una tesis doctoral que se leerá próximamente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo. Y, como digo, su tesis, su investigación se centra en la recuperación de la figura de este arquitecto, a quien además dedicó una interesante exposición ya en 2010 que pudo verse en Cangas del Narcea. Quiero agradecerle a José Ramón Puerto, el que está aquí, el que imparte esta conferencia, y también toda la ayuda prestada, ya no como miembro del Colegio Oficial de Arquitectos, sino como particular, toda la ayuda prestada, sobre todo en el acopio de la documentación que podemos ver en la exposición, prestada para que saliera adelante este proyecto. Sin más, tendremos ocasión luego de abrir, después de la conferencia, un pequeño diálogo, debate, turno de preguntas o de reflexiones sobre aquello que nos diga. Dejo la palabra a José Ramón Puerto. Muchas gracias. Primero, muchas gracias al museo por la invitación. Es un honor y un placer para mí el poder estar hoy aquí hablando de la figura realmente de un creador. Su profesión fue la de arquitecto, pero su manera de entenderla creo que podemos hacer extensible a este término, a creador más que solamente arquitecto. Un poco el nombre del título de la charla que hoy vamos a dar
quiere reflejar eso, el entender la arquitectura como arte, esa preocupación que él tenía por llegar a entender el objeto arquitectónico como un objeto artístico. Realmente cuando el sentimiento que surgía en las personas que se enfrentaban por primera vez a la obra del arquitecto José Gómez del Collado solía ser, con independencia de su formación académica, de una cierta sorpresa. Siendo estudiante, nuestros profesores de dibujo nos ponían como tarea de vacaciones a realizar un conjunto de láminas que mostraran los edificios más significativos de los lugares donde vivíamos. Pues bien, en mi incipiente curiosidad por la obra de nuestro arquitecto y ya intuyendo la calidad de las mismas, dibujé, entre otras, dos obras de Gómez del Collado situadas en su villa natal: el puente colgante y la vivienda estudio. Cuando llegó el momento de la revisión por parte de los profesores, todos ellos arquitectos, pusieron cara de asombro y, frunciendo el ceño, me preguntaron al ver esas dos obras: ¿pero qué es esto? ¿Tú dónde vives? Vivía en Cangas de Narcea, que también fue el lugar donde nació Gómez del Collado, allá en 1910, y que abandonó cuando tenía 15 años para realizar estudios de bachillerato en el colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo de los Padres Agustinos de León, pasando al año siguiente a preparar el curso de acceso para acceder a la Facultad de Ingeniería de Deusto. Aunque sus dotes para el dibujo y su creatividad pronto hicieron ver a sus profesores que su personalidad se desarrollaría mejor en el campo de la arquitectura, cambiando nuevamente de destino y comenzando una larga etapa en Madrid. Inicialmente estuvo interno en la Academia de Mariano de Mazas en los años 1922 y 1923. Las expectativas primeras se encontraron frontalmente con la realidad y los difíciles exámenes de ingreso le exigieron un sobreesfuerzo adicional al joven estudiante, debiendo esperar a septiembre de 1935 para aprobar la última asignatura del curso preliminar. En la imagen que acaba de salir, un telefonema, un telegrama, dice literalmente: aprobé ornato, pasamos 7 de 300. En junio de 1936 se examinaba del curso complementario de ingreso, a la vez que su primo segundo, Ignacio Álvarez Castelao, con quien compartía también año y lugar de nacimiento, presentaba con éxito su proyecto fin de carrera. Tras el estallido de la Guerra Civil, estuvo enrolado en el ejército republicano en la Brigada Logística Estajanov, pudiendo por un azar del destino comenzar a trabajar tras la finalización del conflicto en la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones. En el año 1940 dirigió a un grupo de estudiantes de arquitectura en el montaje de lo que sería la primera gran exposición dedicada a la reconstrucción en España, entre los cuales estaban Francisco de Asís Cabrero, Rafael Aburto o José Luis Fernández de Lama. Tras una breve estancia en Florencia, realizada más para dejar pasar el tiempo y hacer olvidar el hecho de haber estado enrolado en el ejército republicano que por motivos académicos, concluye los cursos intensivos y en junio de 1943 completa sus estudios, teniendo que esperar a julio del 47 para obtener el título de arquitecto. Envía una carta a su madre en la que pueden ver aquí, dice: este es el timbrado provisional, el Tucio arquitecto. En julio de 1947 obtiene este título de arquitecto finalmente, fecha en la que también cesa su actividad en las regiones devastadas tras haber intervenido en la organización del viaje de Eva Perón a España y haber sido reconocido su trabajo con la encomienda de Isabel la Católica. Cuando esta distinción auguraba un buen futuro como arquitecto de la administración, regresa a Asturias, transcurriendo un periodo que supera los 5 años sin visar ningún proyecto hasta el año 1953.
no pudiendo dar respuestas concretas del porqué de ese parón profesional que le impidió iniciar su actividad como profesional independiente. Paralelamente a su trabajo de arquitecto, desarrolló una singular actividad empresarial intentando llevar adelante una explotación ganadera en el concejo de Ibias, la cual no tuvo los resultados deseados, siendo socio fundador desde el año 1952 de la empresa que explotó el Monte de Murillos hasta el año 1973. En este tiempo se casa, en el año 1950, con Olga Menéndez Abello, existiendo entre ambos una diferencia de edad de 20 años, comenzando inicialmente a vivir en Oviedo y volviendo a vivir a su Cangas natal tras un breve plazo de tiempo que no llegó a un año. En la foto que acaba de aparecer, realizada desde la casa de la novia, se puede ver toda la gente que estaba expectante por ver si finalmente se llegaba a realizar el enlace, ¿no? Esa diferencia de 20 años no dejaba de ser una pequeña revolución a nivel local. El Cangas que se encontró Gómez del Collado era básicamente igual al que había dejado cuando se fue a estudiar el bachillerato a León. Una villa con trazado medieval, encajonada entre valles, con fuertes pendientes y bañada por los ríos Narcea y Luiña que confluyen en el barrio de Ambasables. Un conjunto de casas-palacio convivía con conventos, iglesias y edificaciones de muros de mampostería, balcones, galerías y cubiertas de teja. Cangas seguía igual, pero él no. Había tenido la oportunidad de tener contacto con los movimientos artísticos de vanguardia, especialmente los pictóricos, interiorizando sus postulados, hecho que quedó reflejado claramente en su obra en cuanto comenzó a construir. Estamos viendo en estas tres imágenes tres sitios donde Gómez del Collado realizó sus primeras obras. Pasamos de una sociedad en blanco y negro a una sociedad en la que el color invade las calles, aparecen nuevos materiales, aparecen nuevas formas y evidentemente el choque fue más que importante. Piensen que actualmente tenemos unos medios de comunicación, hay revistas especializadas, hay televisiones, pero en aquel entonces la única referencia era la arquitectura que había más cercana. Si se dan cuenta en las fechas, estamos hablando de 1958, 59, 61, esos tres edificios son un claro ejemplo de que las ideas vanguardistas que él había cogido de las vanguardias pictóricas se comenzaban a reflejar en su comportamiento, en sus proyectos arquitectónicos. Así, por ejemplo, había un desarrollo de las obras con una gran libertad de expresión, había una alteración de la distribución habitual en la posición de las piezas de las obras, especialmente en las fachadas. Si se fijan, en este edificio tradicional, el punto donde aparecía más cristal era en la parte superior, que era una galería, mientras que en el edificio, en la fachada del edificio Morodo, el elemento donde aparece un mayor paño de cristal es precisamente el escaparate de la tienda. Había una investigación formal y una utilización de nuevos materiales, en muchos casos experimentales. La utilización de estas placas de fibrocemento que les dio una dignidad y que les permitió incluso utilizar como módulo a la hora de realizar sus fachadas sería sin duda una de ellas. Las composiciones eran mayormente asimétricas, evitando intencionadamente la asimetría en ellas. Había un sentimiento provocador. También había una búsqueda de ruptura con el pasado y se buscaba ser diferente a lo anterior. Gómez del Collado aceptó plenamente los principios de las vanguardias con una actitud que solo cabe calificar como militante, pasando a ser un miembro muy proactivo en la defensa de esas ideas frente a terceros, familia o sociedad, con el objetivo de crear una nueva cultura, una nueva sociedad que diera testimonio de su tiempo. Un familiar me comentaba hace un tiempo que cuando realizó el local del Pénjamo nuevo, su propio padre le indicaba
es que Pepe, esto no gusta aquí. ¿Por qué no haces otro tipo de arquitectura que guste más y te evitas follones? Evidentemente la respuesta de Pepe la sabemos porque continuó realizando su producción, pero fue una lucha constante que en algunos momentos llegó a ser muy complicada, acusándole de querer acabar con el pueblo, ¿no? Que realmente, en cierta manera, acabó porque creó una nueva forma de entender la villa, pasando de ser, como decía, una villa con un trazado medieval y unas casas todavía que tenían muchas persistencias de los siglos XVIII y XIX, a entrar por la puerta grande en la modernidad y en adquirir un cierto carácter urbano que todavía permanece. Las dos décadas que encuadran el periodo 1955-1975, que es el periodo de mayor interés en la obra de Gómez del Collado, le permitieron realizar una obra de gran experimentación, incidiendo por distintos caminos en la componente artística del objeto arquitectónico. En los primeros años de profesión, la referencia a las vanguardias pictóricas, especialmente las obras de Mondrian, Nicholson, Art, Miró o Albers, marcaron líneas de actuación que paulatinamente fue depurando y amoldando a su manera de hacer, no dejando de lado su interés por la utilización de estructuras atrevidas, la investigación de sistemas de prefabricación, llegando a desarrollar uno que llamó Panal, o el uso de materiales, formas y colores de una manera desenfadada y alejada de modelos academicistas. Mondrian, con el grupo Steel, creía que en sus pinturas expresaban una realidad tridimensional por la que la totalidad de la naturaleza debía concebirse esencialmente como una serie de planos y que incluso la composición arquitectónica se debía pensar de esta forma más que como volúmenes y masas ligadas por las fachadas tradicionales. Si Mondrian tuvo su reflejo en obras como la Casa Herreder, realizada en Utrecht en el año 24 por David Riedel, Gómez del Collado intentó hacer de la misma manera y con los patrones de referencia de algunos de estos artistas para realizar las composiciones de sus fachadas. Uno de los con los que primero trabajó, vamos a decir, con la obra con la que trabajó, fue con el artista inglés Ben Nicholson, muy unido en cuanto a forma de componer a Mondrian. De hecho, hubo una época en la que trabajaron juntos en el estudio del escultor inglés, pero que a diferencia de este tenía una paleta cromática más amplia, introduciendo también formas circulares que Mondrian no tenía. Así, si vemos estas obras de Ben Nicholson, no nos llamará la atención cuando veamos el edificio de una vivienda unifamiliar en Pola de Allande, en donde la manera de componer de las fachadas era muy similar. La diferencia estaba evidentemente en que las fachadas tenían un componente funcional, había una serie de huecos, de puertas, de ventanas, a las que había que dar respuesta, pero así todo la habilidad en la composición le llevó a realizar algunos resultados realmente destacables, como puede ser este que acabamos de ver o esta vivienda en Villablino, en la que también utilizó estas formas en las zonas opacas de cerramiento. Hay que decir que, si bien tenía estas referencias, no eran las únicas o no era el único elemento de interés en la obra de Gómez del Collado. La utilización de estructuras atrevidas con importantes voladizos, la aparición de cubiertas planas o algún agua, o la utilización de muros de mampostería de una manera muy singular, como esta que pueden ver aquí, en donde las piedras acababan siendo pintadas en negro y embebidas en un mortero de cemento de una gran rugosidad, pintado en blanco, pasó a ser casi un elemento de referencia en una parte de su obra.
Volviendo sobre las fachadas de Pola de Allande, vemos las dos fachadas Nicholson y vemos también la fachada que daba a un patio interior relativamente estrecho, por desgracia hoy completamente alterada, donde utilizando una serie de elementos prefabricados de hormigón realizaba una fachada ya sin referencias pictóricas, solo arquitectónicas, pero que también era de gran interés. Citar como elemento singular esta cubierta con estos elementos redondeados que podría tener unas referencias más bien asiáticas, se podían encontrar en algunos edificios japoneses o bien de la India de Chandigarh cuando Le Corbusier estuvo trabajando allí. Decir que este proyecto, aunque llegó hasta nuestros días así, no fue el primero que realizó para esta vivienda, proponiendo anteriormente otro que tenía una mayor desnudez, vamos a decir, en lo que era la composición. Simplemente eran unos paños de vidrio en los que tanto la carpintería como las persianas tenían el toque de color, y quizás visto desde hoy este edificio está más cercano a nosotros que lo que podrían estar el que finalmente se realizó. Estas perspectivas están dentro de las imágenes que están expuestas en la exposición y muestran un poco esa propuesta inicial que él había realizado para el edificio de Pola de Allande. Anteriormente al edificio de Villablino presentó también otra propuesta de vivienda cafetería, también en el pueblo de Tabueles de Abajo, Villablino, en la que se pueden apreciar evidentemente esas referencias a Nicholson, pero también aparecen esos muros que comentábamos de piedra. Prácticamente son dos muros muy cerrados realizados en piedra, otros dos más permeables con la iconografía de Nicholson, y luego un elemento de vidrio jugando con esas transparencias que en planta primera quedaba literalmente colgado de esta potente estructura, de este paraguas estructural que permitía que el edificio en ese punto flotase. De la misma manera que en el edificio Morodo, la zona del escaparate parecía que estaba sin ningún elemento de soporte, la sensación que produciría el realizar esta pieza colgada sería similar. Una pequeña vivienda realizada en el pueblo de Rengos, también en el concejo de Cangas de Narcea, nos habla nuevamente de ese gusto por la forma de componer que tenía Piet Mondrian. Los colores y la forma de dividir las carpinterías están directamente inspiradas en el pintor holandés, pero a eso hay que añadir también la utilización de una serie de huecos, de formas, colores y posiciones distintas, con una clara composición, buscando un resultado estético más que funcional. Añadir que en este edificio, como en otros muchos, utilizó una solución que era prolongar los muros, y desde el punto de contacto del muro de fachada con el alero realizaba unos elementos triangulares que producían una cierta deformación y que en este caso se repitió, dando una inestabilidad buscada al edificio. Lamentablemente las fachadas principales se han alterado totalmente y solamente quedan los huecos realizados dentro de lo que son los muros de piedra. Una pequeña vivienda, en este caso sin referencias a estas vanguardias, pero sí hecha con una clara intención de objeto, como decía, arquitectónico, objeto artístico. Podría ser este ejemplo de vivienda en Ventanueva. Es una vivienda realizada en una única planta
pero en la que se intenta huir de lo que son elementos domésticos, los huecos van de suelo a techo, la puerta incluso tiene un despliece que no es el habitual que podrían ofrecer los ebanistas locales, y aparece este elemento, este bocado que introduce al muro, creando una zona de acceso y disponiendo un mural con elementos de color, insisto, con esa clara intención de pieza artística que tenía, ¿no? Reseñar, bueno, pues que parece que posiblemente fuera una vivienda para un sacerdote, y llama la atención también los muebles que aparecen, el sillón mariposa y esta mesita con forma de alimento. Otra pieza que estos dos dibujos también están en la exposición es una pequeña vivienda realizada en Pola de Allande, y a diferencia de las que hemos visto hasta ahora, en la que el color tenía una importancia fundamental, precisamente la ausencia del mismo y su calidad escultórica es lo que más destacaríamos en esta pieza, ¿no? Intenta evitar nuevamente esos elementos domésticos, la cubierta no tiene aleros, las ventanas se quedan completamente enrasadas, jugando con ellas y utilizando estos elementos de pavés para hacer tanto marquesinas como pantallas que filtrarían la luz posiblemente a zonas de cocina o almacén, haciendo una composición abstracta que tenía un interés compositivo muy grande. O esta otra vivienda en la que nuevamente aparecen esas referencias cada vez más lejanas a Mondrian, en la que en un cubo, un prisma de piedra, se inserta otro prisma que conceptualmente sería de hormigón, aunque quizás los acabados fuesen de ladrillo, y que tiene una potencia formal muy grande. Se evitan nuevamente las referencias domésticas, así las puertas del almacén son planos de madera que van de suelo a techo, y las particiones de los vidrios simplemente van dejando un elemento fijo combinado con unas piezas pintadas en color para permitir que se pudiese ventilar la estancia. A finales de los años 50, las minas de antracita de la cuenca del Narcea comenzaron a vivir un momento de gran ebullición, y con ese sentido empresarial que tenía Gómez del Collado, ofreció prácticamente a la totalidad de dueños de estas minas la posibilidad de dar una alternativa al grave problema que se estaba generando al no haber suficientes viviendas para cubrir la ingente demanda que había en esos momentos. Frente a poblados mineros que se acabaron realizando por toda Asturias, en esa idea casi utópica de una nueva sociedad que tenía, él proponía directamente una serie de bloques, realizó 3 o 4 para distintas zonas donde había minas, y uno de los más interesantes sería este, realizado para la mina Beli, en el pueblo de Gillón, en el que se ve que hay primero ese gusto por lo que es la retícula estructural, a la que literalmente elimina todo lo que serían los cerramientos habituales de ladrillo para disponer un único paño de vidrio. Los únicos elementos que cortan este plano son estas pequeños montantes donde aparece esa ventanita cuadrada que sería la que permitiría la ventilación del espacio de cocina. Al lado estaría una pequeña terraza donde un antepecho con unas zonas de color acabaría componiendo la totalidad de la fachada.
Lateralmente se colocaban los dos núcleos de comunicación, de escaleras, realizados con piezas de pavés que si se hubiera realizado posiblemente serían espacios de gran interés espacial y lumínico. Ese gusto por esa apreciación de la retícula se ve en este dibujo en el que señala la retícula modular es el gran pentagrama para la fantasía. Entendía que era el sistema que le permitiría realizar esas edificaciones con sistemas prefabricados, pero que ello no era lo mismo que una monotonía, sino que a partir de ella y colocando y jugando con el color podía ofrecer alternativas en cada una de las propuestas que se realizaran. Con el mismo esquema de distribución que el de la mina Delhi, realiza otro pequeño bloque para Caguayes, nuevamente, también cuenca carbonífera, en la que aparecen los despieces Salomondrian, quizás ya con más colores, pero aparece también una mayor libertad y una manera de componer que él utilizará en varios proyectos, que es este contrapeado de los huecos, jugando con ese despiece Mondrian y combinándolo con espacios que tenían piezas de hormigón prefabricado. Aparece también aquí la doble cubierta, una cubierta plana y otra inclinada, posiblemente para evitar los graves problemas que tuvo en algunas viviendas que realizó con cubierta plana debido a las deficientes impermeabilizaciones que se realizaban en la época. Nuevamente vemos el gusto por la asimetría y la aparición de ese elemento que acaba recogiendo el alero, introduciendo ese elemento de tensión no vertical, esa diagonal que se produce en varias edificaciones que realizó así. En un bloque realizado en dos fases, a finales de los 50 y principios de los 60, no se tiene constancia de la autoría de Gómez del Collado, pero sí que llevado la dirección de obra y dejó su sello personal, teniendo también como referencia otras dos obras de Piet Mondrian, que son estos cuadros de composición en color A, composición en color B. Sin duda, la referencia era directa y así el mural utilizaba la misma manera de componer con esas masas de color que se superponían y luego esa otra trama de piezas de menor tamaño que a veces se superponían y otras veces quedaban exentas. El grupo Steel, aparte de Mondrian, tenemos que hacer la referencia a Theo van Doesburg como uno de sus principales representantes, principalmente en lo que fueron intervenciones y propuestas desde la arquitectura, y una de sus realizaciones donde además acabó con grandes tensiones con Mondrian debido a que giró la trama 45 grados y la utilización de colores que no estaban en la paleta de Mondrian, como los verdes, nos muestra esta cafetería que refleja un poco todo lo que eran los motivos del neoclasicismo. A menor escala, Gómez del Collado también tuvo la oportunidad de hacer su cafetería Mondrian, de hecho en los croquis así figura, enfrentándose a un local muy estrecho, de solo 3 metros de ancho y una gran longitud. Para mitigar esta situación, lo que realizó fue situar en la parte posterior la cocina y retrasar desde la fachada el cierre, haciendo una zona de terraza para que la zona intermedia tuviera una proporción más adecuada. Buscando también el evitar que una barra continua marcase esta estrechez del espacio, lo que hizo
fue dividirla en 3 barras con 3 materiales distintos y 3 colores distintos. También el techo lo escalonó utilizando los colores de Mondrian con una serie de elementos marcados en madera que marcaban unos cuadrantes y que en la actualidad, por desgracia, han desaparecido. Para realizar la entrada, tuvo también en cuenta otros cuadros de Mondrian, en este caso de su etapa americana, de los que realizó en homenaje al Boogie Boogie, en este caso el Broadway Boogie Boogie. Vemos aquí 2 dibujos en los que los muros de mampostería se acaban curvando para dar lugar a esos murales. Otra propuesta que finalmente se acabó, si no realizando en su totalidad, sí siendo la fuente de inspiración, fue esta otra, el Victory Boogie Boogie, en la que se ven nuevamente esas referencias a la obra del pintor holandés. Este es el aspecto actual de los murales. Hasta hace poco prácticamente no se podían ver por la cantidad de cartelería que tenían encima, y aprovechando un día que solamente tenía estas que pueden ver aquí, pues aproveché y hice esa foto. En el interior, como digo, ha desaparecido la totalidad de los colores Mondrian, aunque sí se pueden ver todavía las 3 barras y el deteriorado pavimento, que aunque no tiene esa composición a lo Mondrian, sí que tiene interés plástico en su composición. Y llegamos a una obra que ha sido vital tanto en su trayectoria vital como artística. Esta fue la primera obra que realizó Gómez del Collado, nada más terminar sus estudios en Madrid. De hecho, el inicio de la obra fue en el año 1944. Iba a ser la casa familiar, que estaba pensada como una casa de pisos, y su lento construir se terminó, al menos exteriormente, en 1959, hizo que en todo este proceso Gómez del Collado cambiara las referencias artísticas y que la actuación que generó después fuera totalmente distinto de lo que generó el poder hacer este proyecto inicialmente. Posiblemente en su etapa florentina, la referencia a los palacios del Renacimiento le dejaran también un pozo y, en cierta manera, quiso hacer una referencia a ellos, y así utilizó en la planta baja una serie de arcos con una mampostería bastante tosca, y a medida que se iba subiendo, esta se hacía más regular. Incluso aparecía una línea de cornisa o imposta para el último nivel. Como decía, en ese lento transcurrir de la construcción, conoció lo que era la obra de Jan Arp. Especialmente le interesaron las series realizadas que llamaba constelaciones, una serie de formas de colores, a veces monocromáticas y otras con distintos colores, en las que dentro de lo que era el marco de la composición general, las formas fluían de una manera aparentemente desordenada. Y así, cuando se hizo Hotel, aparecieron también esas constelaciones en el universo cangués de Gómez del Collado sobre esos muros de piedra que, si hasta ese momento las obras que iba realizando tenían una cierta controversia, el colocar sobre un muro de piedra y con ese trabajo artesanal que tenía estos mosaicos, pues evidentemente acabó de darle una imagen no siempre muy adecuada. Si realizásemos los alzados del edificio eliminando lo que son los elementos más domésticos, las ventanas, veríamos que aparece una malla con una serie de cuadrados que son los que aparecen en relieve en la fachada,
y que de alguna manera están conformando y marcando la disposición de estas masas de color. Incluso alguno de ellos, como este punto rojo, no deja de ser un elemento que marca una tensión y que acaba deformando a la pieza verde. Decir que no tienen una colocación del todo accidental, sino que hay una serie de trazados reguladores que acaban disponiendo los puntos que fijó con determinados colores dentro de las fachadas. Quizás esta forma de componer, a quienes conozcan la reciente arquitectura, especialmente la realizada por los deconstructivistas, nos llega a la cabeza la propuesta que ganó y que se acabó materializando en el Parque de la Villette de París por Bernard Tschumi en 1982. El traerlo aquí, evidentemente, no es para hacer ver que Bernard Tschumi conociera la obra de Gómez del Collado, ni mucho menos, sino para hacer ver que partiendo desde mundos distintos se puede llegar a obtener resultados muy similares. En algunos casos, como en el edificio Morodo, que fue de los primeros que utilizó la referencia de Art, esta fue prácticamente literal. Esto que ven aquí es el suelo del vestido de entrada y se reproduce prácticamente de la misma manera en el interior de la tienda, que, como pueden apreciar, está directamente cogido de esta composición del artista franco-alemán. Y nuevamente con las constelaciones y también de las que están en la exposición, este conjunto de mesitas que utilizó para la exposición no dejaban de ser, y así se pueden ver recogiéndolas casi en planta, como una materialización en 3 volúmenes de esas constelaciones que él había proyectado inicialmente en el plano y en las fachadas del edificio del Hotel Twin. Nuevamente, otra obra de arte, en este caso una escultura, sirvió de fuente de inspiración para realizar la fachada de la cafetería Amador en 1964, motivo que ha sido siempre elemento de tertulia por todas las personas que visitaban el bar y preguntaban sobre qué era aquella rosquilla, aquella nieve, aquel huevo frito que estaba situado en la fachada del edificio. La cafetería, aunque ha sufrido algunas transformaciones, se conserva parcialmente todavía con el suelo original. Este paramento también en damero, alternando madera y vidrio, también es el que proyectó Gómez del Collado, así como estos percheros y mesas, aunque las sillas sí han sido cambiadas. Otra referencia que también tuvo y que dio lugar a algunas fachadas de gran interés es la de Joseph Albers. Albers, que fue alumno de la Bauhaus y acabó siendo profesor, tenía un trabajo en vidrio con una gran libertad compositiva y que interesó especialmente a Gómez del Collado cuando propuso algunas de las fachadas para el edificio de Baratura realizado en la calle Mayor. Lo que estaba proponiendo, como ven, es un ritmo en la que la totalidad de huecos no guardan ningún tipo de alineación, cambiando tamaños, posiciones y completando estos huecos con o bien paredes o bien elementos de hormigón con vidrio. El plantear una fachada de estas características, aunque se había realizado ya por Pierre Chapeau en la Maison de Verre en el año 1931 en París a una escala menor, no se pudo materializar hasta que Renzo Piano completó la Maison Hermès de Tokio en el año
2001. Posiblemente, si se hubiera ejecutado, habría tenido más de un problema de funcionamiento y de impermeabilización. Pero en lo que es la composición, la verdad es que resultan de una, hablábamos antes, de una alegría del momento y una forma de componer que era muy vital y que denotaba una fuerza y unas ganas de hacer cosas que realmente contagiaban, ¿no? Del mismo momento, y en Cangas de Narcea también, pero en la zona del Barrio Nuevo, realizó una fachada o una propuesta de fachada similar, donde vemos que, aparte de los dibujos, utilizó este sistema de collage muy habitual en él, por cierto, y que llegó a que fuese conocido dentro del Colegio de Arquitectos como la señorita Pepis, porque los proyectos de ejecución también los presentaba de la misma manera. Esta fachada no se llegó a realizar así, pero sí se realizó otra que tenía un cierto grado de abstracción, realizando a partir de esa partición que podría tener esas referencias de Mondrian, combinada con los huecos y los antepechos de color, alternándolo, producía un efecto de, como digo, de una potente abstracción. Llama la atención que, haciendo esa referencia a Mondrian en la parte superior, no tenía ningún problema en utilizar la referencia a Nicholson para organizar el acceso en este pequeño local de la planta baja. Y, por supuesto, lateralmente vuelven a aparecer ese tratamiento de muros de piedra tan singular. En esta foto, que corresponde al momento en el que la Virgen del Carmen vuelve a la iglesia de Andasaguas, momentos después de haberse tirado la tradicional descarga, en la que todavía se aprecia en el aire ese humo que está detrás de la imagen, podemos ver lo que sería el edificio pocos años después de ser terminado, y vemos cómo realmente tiene esa imagen abstracta que poco tiene que ver con los edificios que le rodean. Aquí, aunque es una foto que tiene un tamaño muy pequeño, sí que se puede apreciar esos elementos rojos y negros y un azul que tenían los antepechos. Lo traigo simplemente para que se intuya, porque es la única foto en color que, por desgracia, tenemos de ese edificio. Finalmente, hablando de las referencias de las vanguardias, también Miró fue una de ellas, aunque en este caso, más que en las fachadas, fue a la hora de realizar para el club una serie de techos que él colocó y donde aparecía este universo mironiano. Esto es una maqueta de trabajo donde se puede ver claramente esas lunas, esos soles, esas estrellas que Miró utilizaba. Llegó a plantearse, y así aparece en algunos croquis, la posibilidad de hacer para la zona de cafetería de este mismo local una serie de muebles con estas formas curvas que finalmente no salieron adelante. En la imagen que vemos de la sala de baile se pueden apreciar las mesas y sillas que también están en la exposición. En el exterior había unos murales, o se proponían unos murales también con las referencias a Nicholson, y este móvil que podía ser también otra referencia a Calvert. Finalmente, lo que se acabó ejecutando fue otra visera triangular similar a esta que aquí aparece, en donde se colgó este elemento, esta máscara, que también tenía estas dos lunas móviles, que acabó siendo el logotipo del local, y que, por supuesto, tenía también una referencia en Jannard y sus máscaras. Y dando un paso más, ya prescindiendo de esa referencia, vamos a decir, directa
a esas vanguardias pictóricas, llega a este edificio en donde ya Gómez del Collado tenía un cierto bagaje profesional y esas características que veíamos anteriormente, de gusto por la simetría, asimetría, la valoración del color, esas formas singulares, la colocación de piezas de pavés con otras de material rugoso o esos acentos de color cogen aquí toda la fuerza máxime cuando la estructura tenía una potencia formal impresionante. Estamos hablando que este edificio tiene desde el pilar un voladizo de 3,5 metros con los hormigones de 1964. Finalmente, la propuesta que se realizó fue, a diferencia de la anterior, en la que se combinaban cada dos plantas, se iban contrapeando los motivos. En esta se hizo cada planta y así se iban alternando las piezas o los planos de pavés con las terrazas y los elementos de este mortero muy rugoso con esos huecos curvos. Realmente el edificio le posibilita dar esta solución porque esto no deja de funcionar como una segunda fachada, una máscara del edificio, siendo realmente el cerramiento el que está situado 1 metro más hacia el interior del mismo. Emparentado con él y realizado en el mismo momento aparece la Torre de Navia, que también en la conferencia de Capitel lo citó, y que conserva respecto del anterior edificio ese gusto por las estructuras en voladizo y ese juego de elementos contrapeados que acaban marcando la estética de la fachada y que sería plenamente vigente. De hecho, hay proyectos de estudios de arquitectura holandeses que proponen fachadas muy semejantes a esta que estamos viendo, ¿no? Aquí destacar ese gran contraste entre estos elementos tan rugosos que comentábamos y ese vidrio, estando el vidrio en este caso además inclinado en la totalidad de paños frente a las piezas que mantenían la verticalidad y que hacían que la inclinación cogiera mayor intensidad. Por concluir, quisiera hacer un breve repaso en 2 minutos de lo que fueron otras obras que realizó Gómez del Collado en este periodo entre 1955 y 1975 para que puedan al menos llevarse, Alfonso antes, bueno, pues una pequeña pincelada de lo que fue este arquitecto y su obra, ¿no? Esto que estábamos viendo era un granero, una vivienda en Cañas de Narcea, otra vivienda con ese gran voladizo, una vivienda rural, el primer edificio que pisó, un conjunto de viviendas en muros paralelos, una enorme marquesina de casi 40 metros, otro edificio de muros paralelos. Este edificio que tenía reminiscencias también de Neutra, el proyecto de cine, con este elemento de llamada, una rehabilitación en la calle Mayor, una torre que proponía para Navia, en el mismo sitio donde acabaría haciendo la torre, otro edificio en Navia con un cine, el edificio de piedra, un bloque panal en Navia, edificio en Cañas de Narcea, edificios panal en Cañas de Narcea con esos juegos de color. Este ha sido, por suerte, el único que no ha sido alterado y que mantiene prácticamente las características que él proponía en el sistema panal. Una de estas características era el hacer los edificios sin fachada. Es decir, lo que veíamos en el bloque de la mina Belli
era eliminar completamente estos paramentos, retrasar el cerramiento haciéndolo en grandes paños de vidrio y luego con estos elementos prefabricados que tenían la triple función de seguridad, colocación de una jardinera y colocación de estas piezas de vidrio, acababan diferenciando a unos bloques de otros simplemente por la utilización de unos colores u otros. Otur, Cangas de Narcea, Pumarín en Gijón, Pumarín nuevamente, los bloques de Fuejo, una guardería fantástica en el Fuejo, la Torre de Tineo, el bar de Riesco y la maravillosa fachada, el proyecto de hotel en Leitariegos, unos bloques de vivienda en Cangas, una estación para García Montiel, nuestro flat iron particular que ha sido completamente modificado, Laranes, la casa estudio, conjunto de talleres y viviendas, unos bungalows en Grandes de Salime y finalmente cierro, posiblemente no sea esta la fecha de esta pieza, es también una vivienda que Gómez del Collado había hecho para él mismo y su familia a realizar en Caños de Meca, posiblemente fuese ya en una etapa en la que él estaba enfermo y que tiene una fuerte carga onírica, ¿no? Es casi como un sueño, es ese cubo ideal que acaba con las esquinas redondeadas y que además, para unir nuevamente con ese sentido pictórico y artístico que tenía, este mini proyecto está realizado con pastel. No está realizado con escuadra y cartagón, sino que está realizado con pastel, ¿no? Como ese elemento en el que él se sentía a gusto y que le gustaba acabar dándole esa forma. Y solo concluir diciendo que Erich Fromm decía que ser creativo significa considerar la trayectoria vital como un proceso de nacimiento constante, sin concebir ninguna fase de la vida como final. La voluntad de nacer, es decir, la voluntad de renunciar a todas las certezas y espejismos, requiere valentía y fe. Valentía para abandonar todas las certezas. Valentía para ser diferente y soportar el aislamiento. Se trata de inventar una realidad paralela cuando la existente es un fraude. Esta realidad, este mundo, es el que poco a poco construyó Gómez del Collado y que hoy estamos recordando. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José Ramón, por esta magnífica conferencia y por este recorrido por la obra de este arquitecto tan singular, tan original, por este neovanguardista. Podemos a lo mejor luego hablar de esta categoría utilizada para Gómez del Collado. A la luz de lo que has mostrado, yo pensaba que era un neovanguardista, pero a lo mejor es un vanguardista, si solo hablamos de ello. Se abre el turno, el plazo o momento de preguntas, comentarios, reflexiones que puedan tener ustedes en torno a lo que se ha dicho en esta conferencia, a la obra de Gómez del Collado, a su genealogía, a esas raíces en las que se ancla, a esos elementos hacia los que se proyecta. Sí. Bueno, muchas gracias por la charla. He aprendido mucho contigo, gracias. Pero me ha sorprendido a la hora de desarrollar la charla en torno a cómo este arquitecto bebe y se inspira de ciertas corrientes de la vanguardia. Especialmente me llama la atención dos, que es el neoclasicismo de Mondrian y luego el trabajo de Albers, que es un trabajo que me interesa mucho. Pero a la hora de plasmar esa inspiración, yo veo que hay una cosa de superficie, como de piel. No veo
igual es que tampoco da lugar ahora a hablar de ello, que cuando se estudia la obra de Mondrian, el neoclasicismo, el esencialismo, esa búsqueda que tiene Mondrian, yo eso no lo veo aquí. Yo simplemente veo que lo que hace Gómez del Collado es tomar como un cuadro, un tema y plasmarlo, copiarlo en una pared, en una fachada o pintarlo en un interior. Sí. A mí me parece que, imagino que llegar a trascender a lo que es la obra del neoclasicismo o en la obra tan importante que tiene Albers como creador pictórico, de otra manera, igual en el diseño espacial o la funcionalidad del edificio, como es un poco la esencia que tiene la obra de Mondrian, ¿no? Yo cuando veo que los conceptos del esencialismo de Mondrian, que por ejemplo Riefel, que has planteado ahí en la casa de Utrecht, se trasladan claramente, no solo una cuestión de piel, sino de estructura y de esencia, yo no lo veo. No sé si es porque no ha lugar en la charla o porque simplemente coge y decora, y es una cosa de piel y no de hueso, que diríamos, ¿no? No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que el interés que él tenía era más en ese sentido epitelial, ¿no? de piel del edificio, para que tuviera un cierto acabado vanguardista. No llegó a realizar, como en la casa Red, ese tratamiento por planos. En el caso de Albers, sin embargo, si se hubieran llegado a materializar esas fachadas que él proponía, creo que sí habría tenido un gran valor, porque finalmente el trabajo de Albers con las vidrieras era un poco así, ¿no? Solo que en este caso la vidriera era con la totalidad del edificio. Pues mira, esto que ha comentado Santiago apunta a esa tensión entre lo vanguardista y lo neovanguardista. Yo sí que pensaba que Gómez del Collado, desde mi conocimiento superficial de la obra de este arquitecto, era un neovanguardista, tal y como lo teoriza Peter Burger en Teoría de la Vanguardia. Es un artista que recoge determinados artistas o movimientos de vanguardia con los que se identifica, los traslada a su obra, pero elimina todo el potencial político que podían tener determinados movimientos de vanguardia, o en el caso del neoplasticismo y de Mondrian, teosófico, misterosófico, en definitiva metafísico. Yo pensé efectivamente que en este caso Gómez del Collado era un neovanguardista, alguien que desactiva el componente político, o en este caso metafísico de una vanguardia determinada. Pero sacaste una imagen, me gustaría que la recuperaras, esa en la que dice, aparece un ojo con connotaciones casi francmasonas, y debajo dice algo así como la retícula, ¿la podrías poner? Esa. Sí, que dice el sistema banal. Sí, la retícula modular es el gran pentagrama para la fantasía. Sí. La retícula modular es el gran pentagrama para la fantasía. Aquí parece que el neovanguardista se desactiva y aparece una especie de vanguardista, que no le enclave superficial o epidérmica lo que es un movimiento de vanguardia, en definitiva estilística o decorativa, como quieras llamarlo, sino que parece que profundiza o se proyecta hacia algo que ya no es neovanguardia, sino que es vanguardia, que es ese potencial más allá de lo formal, en este caso metafísico. ¿Sabes si Gómez del Collado, esa pregunta que quería hacerte, tenía alguna inquietud de este tipo en su acercamiento, en su aproximación hacia, por lo menos, esta vanguardia neoplasticista? Si de sus escritos de Mondrian, pues está siempre latiendo ese fondo teosófico del que parte al final su vertical y horizontal, ¿no? Es sintetizar el mundo, salvarlo, rendirlo. Bueno, discursos que a veces nos resultan un poco leídos en nuestro tiempo como, bueno, pues, un poco, pero que tenían mucho peso en su época y que daban la vida por ello.
casi la vida artística, y a veces ni siquiera, no solo la artística, ¿no? Por eso en lo que creía. ¿Sabes si Gómez del Collado, a la luz de esa frase que de repente tenía algún tipo de, pues eso, de interés por este ámbito de lo misterosófico, de lo teosófico y en definitiva de lo metafísico? Bueno, yo la semana pasada hice una consulta a una logia masónica para saber si había sido miembro de la misma, porque en varias de las obras aparecen una serie de elementos que claramente están relacionados con las figuras que aparecen en los ritos de iniciación de la masonería. De todas formas, bueno, por continuar un poco con lo que hablábamos con Santiago, a mí personalmente me interesa mucho más este Gómez del Collado que está apareciendo aquí que el Gómez del Collado que utilizaba esa referencia de Mondrian y demás, ¿no? O el proyecto de la vivienda de Pola de Allande, el proyecto que no se hizo, que el proyecto que finalmente se hizo. No deja de ser, bueno, una anécdota o una forma de hacer que con el tiempo desapareció, pero que de alguna manera quedó integrada dentro de él. Cuando antes comentaba un poco esas características que tenían las vanguardias, evidentemente con estos edificios las cumple todas, ¿no? Esa búsqueda de asimetría, de utilización de nuevos materiales, de búsqueda de provocación y demás, bueno, pues la cumple a la perfección. A mí este es el Gómez del Collado que me interesa más, junto con el que se preocupaba por esas potentes estructuras, el que ideó un sistema de prefabricación, el que utilizó materiales tan baratos como la uralita, pero que fue capaces de darle esa dignidad, que hizo un barrio entero y que cuando llegó el momento de realizar su casa utilizó el mismo material que había utilizado para ese poblado, ese barrio obrero, haciendo ver que si era bueno para ellos también era para el arquitecto que hacía la casa. Entonces, a mí ese es el que más me interesa. Bueno, ¿más preguntas? ¿Comentarios? Sí. En primer lugar, a través de esta magnífica conferencia que nos solicitó del grupo de forma tan didáctica sobre el Gómez del Collado y el museo, la iniciativa de divulgar esta época de la arquitectura y de los arquitectos que están en el museo. Y a mí lo que me interesa mucho, y sobre todo viendo estas fotografías, es este extraterrestre que en un momento determinado desciende en Carlos García de los años 50. Y como usted ha explicado perfectamente, Carlos García sigue siendo una guía de la edad moderna, con edificios del 17, del 16, del 18, Sí. y de repente empiezan a aparecer esas otras cosas. Entonces, a mí lo que sí me interesa es saber si el arquitecto tenía algún tipo de reflexión sobre el entorno, sobre la relación con el entorno, o la interacción con el entorno, o él asumía la necesidad de tratar los edificios como algo único, Sí. un elemento único, un factor de modernidad, si se quiere, en ese ambiente urbano. Yo creo que es más bien esto segundo que apunta. A diferencia de lo que podríamos valorar hoy en día, en el que esta protección al patrimonio hay que considerar cada una de las intervenciones, como es el caso de este museo, de la ampliación de este museo, él no tenía ningún problema en entender que si en un momento dado había que eliminar un edificio y lo que hacía era mejor, lo hacía. No tenía ningún problema. De hecho, no lo he traído, pero uno de los primeros edificios que realizó era un proyecto para la familia de su mujer y actuó sobre lo que era pues, una casona palacio del lugar con una pequeña torre y literalmente eliminó la fachada y construyó una fachada nueva. Cosa que si miramos los libros de arquitectura se ha hecho siempre. Un estilo ha sucedido otro y han ido cambiando. Pero no tenía esa reflexión y esa preocupación. Yo entendía que lo que estaba haciendo era mejor que lo que había anteriormente. Y esa era su manera de actuar y no le temblaba la mano para proponer pues, cosas que podían impactar, ¿no? Hay una anécdota en la que
alguien parece ser que le decía que, bueno, que era un poco bruto, ¿no? Un poco bruto. Los egipcios en mitad del desierto se marcaron una pirámide y allí nadie dijo nada. Evidentemente no era un entorno urbano en el que hay que actuar de una manera distinta, pero hace ver un poco cómo era el personaje. Sí. Yo por lo que he visto, o sea, podríamos interpretar, o puedo interpretar con la contestación que has hecho a la primera intervención de la información, como que se manifiestan dos arquitecturas, una que recurre más a un componente estético de piel y otra la que sí hemos visto a través de las estructuras, la funcionalidad del edificio, cómo interviene con esos recursos táctiles. Sí. Esto es fruto de un desarrollo cronológico, una evolución con el tiempo, es decir, comienza con un tema más superficial y acaba evolucionando a cómo intervenir en la arquitectura concreta, ¿no? Sí, sí, de hecho este periodo en el que tenía de referencia a las vanguardias pues fue en sus inicios, finales de los 50, principios de los 60, y a partir de mediados de los 60 prácticamente desaparece esa referencia y ya es la arquitectura la que es su manera de trabajar. Al hilo de esto, me surge otra pregunta, y es, ¿esa manera de intervenir tiene que ver con el, digamos, el reivindicar un posicionamiento y de transformar, un poco preparar a la gente a ver otras maneras de hacer arquitectura? Como diciendo, claro, que antes no estábamos abiertos a este hombre que introduce esta serie de corrientes y de pensamiento. Parece como un efecto de choque, no sé si esto pudiera ser algo así, esa lectura podría ser aplicable o no. No entendí muy bien la pregunta, no sé. Sí, digamos que es una operación muy de contraste, aunque sea muy superficial, primero es muy vistosa, Sí. y segundo es, digamos, extravagante con respecto al entorno que le rodea. Sí. Entonces, no sé si eso tiene que ver con un tema un poco reivindicativo desde ser exposición, desde las corrientes bueno, pues, que tratará luego en el futuro de incorporar o... No, como comentaba al principio, él acabó teniendo una actitud militante, ¿no? Como tantos arquitectos del movimiento moderno, solo que a diferencia de programas funcionalistas, pues era parte de estos que también los tenía, él tenía una serie de imágenes o de ideas que quería desarrollar, fueran pues, esos sistemas de prefabricación, o esas estructuras, o esos materiales, ¿no? Entonces, bueno, él creía que eso era lo que había que hacer y apostaba por ello con poniendo toda la carne en el asador. ¿Más preguntas o comentarios? Sí. Viendo la inserción de esa arquitectura, sobre todo en la parte de la esfera, ¿no? Yo no sé si desconozco si hay otros arquitectos contemporáneos a Gómez de Collado, cuando este tenía un carácter tan personal, ¿no? Si realmente había otra visión de la arquitectura o realmente se puso de moda, entre comillas, la arquitectura de Gómez de Collado, porque realmente realizó muchísima obra y una obra muy peculiar. Quiero decir que en un entorno un poco apartado, ¿no?, de inserción de una arquitectura tan vanguardista, desconozco si hay otro arquitecto que también hiciera obras, si sus obras son promociones particulares o si había también promociones públicas. Bueno, es que a lo mejor el concepto de artista lo tenemos que ampliar en cuanto a la capacidad de convencer a los promotores de realizar estos edificios. La verdad es que parece ser que era bastante habitual que él idease proyectos y luego los ofreciera a los promotores y no al revés. Entonces quizás también eso y el hecho de que había un número menor de arquitectos sí permitió que poco a poco fuera construyendo esa manera de entender su canvas natal y luego el testimonio que hizo. Bueno, por ejemplo, el hecho de que él trabajase allí nos privó de que su primo hermano, primo segundo, Castelao, hubiera hecho una mayor obra también en su villa natal, porque parece ser que había una especie de pacto entre caballeros de que Pepe Gómez se quedaba con la zona de Cangas y Ignacio estaba en Oviedo, en otras zonas de Asturias, ¿no?
Hubo otros arquitectos, de hecho hay alguna obra también de Somolinos y de algún otro arquitecto conocido de calidad, pero durante esos 20 años, de mediados de los 50 a mediados de los 70, la verdad es que Nobel Collado fue la referencia principal que teníamos en Cangas. Él siguió construyendo hasta el final de sus días, a pesar de estar jubilado en el año 95, pero esas últimas décadas ya no tienen nada que ver con el interés que pueda tener esta etapa. ¿Alguna pregunta más? No. Y hoy en día, ¿cómo crees que lo percibe la sociedad de Cangas? ¿Cómo lo valora? Pues bueno, sigue habiendo todavía un sentimiento, sobre todo en aquellas personas de una cierta edad, porque durante mucho tiempo se asociaba a Gómez de Collado con lo extravagante, con el mal gusto, con lo que no gustaba y que era solamente colorines y uralita. A partir de realizar la exposición del centenario que antes comentabas, yo creo que comenzó un cambio de tendencia. También es cierto que la gente hoy en día pues, ve más cosas, se asocia con otras imágenes, otras arquitecturas, y las nuevas generaciones se nota un cambio en la manera de apreciar esta arquitectura, ¿no? De hecho, pues en las redes sociales sí que se ven comentarios de obras que se han alterado, mostrando el disgusto, ¿no? Porque se realice. Esto antes seguro que no iba a pasar. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta o comentario más, querría agradecerte, José Ramón, esta extraordinaria conferencia, desearte una feliz y próxima lectura de tu tesis doctoral, que de esa tesis haga una publicación como que es tan necesaria. Creo que es un arquitecto que cada vez genera más interés y expectación. Por mi parte, recordarles que el próximo jueves tendrá lugar la tercera de las conferencias de este ciclo, conferencia dedicada en este caso a Juan Ballaud, otro de los grandes arquitectos de este momento, que puede verse en esta exposición que estará abierta hasta el día 21 de mayo. Y también informarles de que en breve presentaremos la programación para el próximo cuatrimestre y que distribuiremos a través de los canales habituales, bien sea edición de folletos, bien a través de nuestra página web. Muchas gracias por su asistencia.